gusto que estén acá participando de esta segunda jornada de sensibilización. De mi parte, yo soy Ana Ochoa, soy parte del equipo de la Dirección Nacional de Formación. Estamos brindando apoyo a la actividad organizada por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Así que yo solamente quería saludarlos, dejarles los saludos de José Parisi, que es el director nacional, que por cuestiones de otra actividad en paralelo que había hoy mismo a la mañana, no va a poder estar. Pero bueno, quería saludarlos de parte de él y presentar a Dan Cucauca, que ahora le voy a dar la palabra. Él es director de Evaluación Técnica del Terrorismo y su Financiamiento, y él va a hacer la presentación formal de la jornada. Y después va a dar paso al expositor del día de hoy. Yo les quería avisar, por otro lado, solamente una cuestión que van a ver en el chat, que tenemos un formulario de Google Form, que es el formulario para que todos quienes quieran acceder a una certificación de esta actividad lo puedan completar, y a nosotros nos quedan los datos para poder después hacérsela llegar a la certificación. Eso por un lado, y reiterarles lo que comentaba Dan recién, que estamos transmitiendo por el canal de YouTube para quienes no puedan tener acceso por aquí porque estamos con mucha cantidad de gente conectada, lo pueden seguir a través del canal. Así que, bueno, yo nada más, espero que les sea de provecho y la actividad sea interesante, les sirva, y nada más, un saludo para todos. Gracias, los dejo con Dan. Buen día a todos, desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Como ven, estamos con la Dirección Nacional de Formación transmitiendo esto, y como es un ministerio bastante unificado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monte Oliva, coordina todas estas tareas. Nosotros pertenecemos también a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Transnacional organizado, a cargo del doctor Magíster Martín Berrier, y de la Dirección Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, a cargo del doctor José Pereira. Yo estoy a cargo de la Dirección, como bien dijo Ana, de Evaluación Técnica del Terrorismo y su Financiamiento. Un gusto tenerlos a todos, muy honrados de tanta presencia que nos ha sobrepasado la capacidad de este Zoom. Esta es la segunda jornada de análisis y prevención de los procesos de radicalización y la propagación de ideologías asociadas al extremismo, el impacto en los jóvenes, especialmente. Esta es parte de una concepción, de una estrategia de lucha contra el terrorismo que venimos desarrollando, donde no solo nos concentramos en el fenómeno terrorista específico o la represión del fenómeno terrorista específico, sino en la prevención, que sobre todo es lo principal que podemos hacer, y para eso hay que capacitarse y comprender toda la temática, no solo en el tema focal del terrorismo, sino sus variantes que pueden conducir al terrorismo. Y una de esas variantes tan importantes son los procesos de radicalización y propagación de ideologías asociadas al extremismo violento que estamos tratando acá. Así que desde el Ministerio de Seguridad, bienvenidos a todos. No voy a ocupar la palabra del gran experto que tenemos hoy exponiendo, el oficial primero Martín Moll, de la DUBIA, del cual él va a ampliar un poco lo que quiera presentarse. Es un gran experto con mucha experiencia, que tiene un gran valor agregado de estar exactamente en estos temas. Es un estudioso, no solo está en los temas operativos, en los cuales está, sino estudia profundamente estos temas, y realmente es una persona muy valiosa que tenemos. Hay mucho para decir de Martín Moll, nuestro opositor, pero por supuesto no está permitido hacerlo público, así que sin más y sin perder el tiempo, le voy a dar la palabra al oficial Martín Moll. Martín, por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Dan, gracias a la dirección, a la Secretaría, al propio Ministerio, por esta oportunidad.
Bueno, no todo lo que dijo Dan es cierto, siempre exagero un poco, pero yo soy el oficial de inteligencia Martín Moll, sí, pertenezco al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal. Me desempeño como especialista en antiterrorismo y bueno, hoy un poco era el tema que nos convoca es los extremismos violentos, básicamente, tanto procesos de radicalización, de captación, de adiestramiento. Pero antes que nada, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y recogiendo la palabra de Dan. Es justamente, tal vez muchos de ustedes se estén preguntando por qué, si hablamos de terrorismo y la jornada esta nos convoca por extremismos violentos, ¿por qué estamos hablando con un especialista en terrorismo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, justamente es una de las preguntas o de las inquietudes que últimamente nos están planteando desde el nivel investigativo y más que nada enfocado al sector judicial. Y bueno, voy a tratar de explicar primero cómo están relacionados, no simplemente como un accionar que puede desencadenar en un acto terrorista en sí, sino que debe tener, y el mundo y la problemática actual exige que se dé el abordaje de los extremismos violentos de la misma forma que se hace con el terrorismo global, ¿no? Voy a ir compartiéndoles primero un apoyo gráfico. Díganme si se ve bien. Ese no era. Otra vez. Vamos otra vez. ¿Se ve o no se ve? No. No se ve. O está remolona la computadora. Ya, gracias. Ahora sí. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, comencemos, que es un tema largo y extenso. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámicamente posible, abierto a las preguntas de las dudas que necesiten evacuar. Y retomando un poco lo que decíamos al principio, cuando hablamos del terrorismo vinculado básicamente a lo que es los extremismos violentos, es por qué lo tratamos de la misma forma, por qué lo abordamos como un componente, no solo como un componente, sino también como un derivado del terrorismo. Básicamente tendríamos que recurrir primariamente a qué es el terrorismo, ¿no? Cómo entenderlo, independientemente de las definiciones, las múltiples definiciones que existen, la poca unanimidad que existe a nivel mundial sobre los conceptos del terrorismo en sí. Hagamos un repaso táctico muy cortito, ¿no? Podemos resumir así de una forma muy breve que el terrorismo básicamente es una sumatoria de una táctica, o sea, tenemos que entenderlo así, es una táctica, tal vez no como una... Estamos hablando a nivel operativo y práctico, ¿no? De cómo entenderlo, para poder abordarlo desde el nivel investigativo. Tenemos que entenderlo básicamente como una táctica, ¿no? Que una táctica que básicamente es desarrollar el miedo a través de actos violentos. Está bien, perfecto, eso se entiende, pero si es una táctica, evidentemente debe ser parte de una estrategia. Ahora, esa estrategia en la que se aplican estos determinados actos violentos es la afectación estructural. Bueno, ¿estructural de qué forma? Tanto a un gobierno, a un Estado, a una organización internacional. Esa es la afectación que busca. Y no simplemente porque tenga esa motivación, sino también porque tiene ese mismo efecto. Entonces, ya dijimos que el terrorismo es una táctica que posee la estrategia de afectación estructural y siempre buscando el objetivo político. Si bien puede tener un acto violento ese objetivo determinado y se puede llegar a comprobar, sabrán entender que en la investigación es muy complejo determinar ese tipo de objetivos, el efecto básicamente es el mismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, empezamos a ver ciertas similitudes de lo que es un extremismo violento, ¿no? Sobre todo porque empezó a migrar, empezó a mutar, me acuerdo años atrás, cuando todo era un poco más sencillo, y los extremismos violentos básicamente estaban y únicamente dirigidos a los determinados delitos de odio, eh, discriminación, racismo. Bueno, todo eso fue evolucionando y muy rápido, no simplemente a nivel mundial,
en las grandes potencias, sino que llegó a Argentina hace mucho tiempo atrás, y lo cual generó una adaptabilidad y una necesidad de abordar esta problemática de otra forma, ¿no? Tanto es así que se aceleró demasiado y que nos obligó, entre comillas, a poder reinterpretar el mismo terrorismo. Si, como bien decía Dan, el terrorismo como producto también de la ejecución de un acto de extremismo violento. Entonces ya empezamos a ver la problemática terrorista basada en los extremismos violentos de una forma completamente diferente a la que veíamos hace por lo menos 4 o 5 años atrás. Ya sabemos todos que, bueno, el acto y la fundamentación, ¿no?, de un acto terrorista es aquello que se esgrime, se justifica a la hora de cometer el acto. Bueno, todo esto empezó a cambiar, basado justamente en el desarrollo de estos tipos de extremismo violento que desgraciadamente están azotando a nuestro país y al resto del mundo, ¿no? La clasificación clásica, obviamente, el terrorismo o el extremismo religioso, como su principal exponente sería el yihadismo, el político, ya bastante conocido y bastante presente en nuestro país también, basado y exclusivamente centrado en lo que es los extremismos de ultraderecha y de ultraizquierda, y empiezan a surgir nuevas metodologías, nuevas clasificaciones que nos obligan a definirlas de esta forma para poder abarcar la problemática en un concepto global, ¿no? Por ejemplo, el terrorismo sociológico, o los extremismos basados en conceptos sociológicos. Si bien abarcan a los ya conocidos por todos delitos de odio o incluso los fundamentados en racismo, xenofobia y cualquier otro tipo de expresión religiosa, también abarcan la nueva problemática, ¿no? Incluso los denominados delitos fundamentados en acciones psicológicas. Entonces, esto es lo que empieza a darnos un marco, ¿no?, de poder entender, hay un terrorismo diferente. Bueno, ¿cómo lo clasifico? ¿Cómo lo pongo? ¿Dónde lo empiezo a estudiar? De esta manera estamos definiendo nuevos conceptos que obviamente no simplemente sirven para definirlo, sino obviamente a la hora de investigarlo y sobre todo de prevenirlo, ¿no? Sí tenemos, por ejemplo, lo del econismo, el terrorismo o el extremismo violento basado en cuestiones económicas, como por ejemplo puede llegar a ser el narcoterrorismo, incluso el ideológico ya directamente desligado por completo de cuestiones políticas, como por ejemplo el anarquismo o el ecoterrorismo. Y el clásico, y acá empezamos a entender cómo se entremezclan este tipo de fundamentaciones, el clásico supremacista, ¿no? Como estamos hablando ya de terrorismo nacionalista, étnico, incluso racial. Todos estos no es que están completamente aislados uno del otro, sino, como vamos a ver, los extremismos directamente mezclan y superponen una categoría con otra. Claro, obviamente, entonces podemos empezar a hablar entonces que el extremismo violento y sus nuevas formas son un componente de un posible o un directamente probado acto terrorista en sí. Porque básicamente no es lo mismo. Pongamos un ejemplo para ser un poco más gráficos. Cuando yo dirijo mi ataque, soy un atacante, ¿no? Cuando yo dirijo mi ataque, por ejemplo, por cualquier tipo de razón, en este caso, supongamos que es por odio racial. Bueno, un delito de odio podría considerarse, por ejemplo, la agresión física hacia una persona de determinada etnia o determinada religión. Bien, ¿sería un acto terrorista? Y no, sería un delito de odio o un acto de extremismo violento dirigido y focalizado a una sola persona. Ahora, si yo cometo el mismo acto violento sobre una comunidad entera o sobre una determinada cantidad de personas con esas características y evidentemente el objetivo y lo que vimos al principio de la descripción de un acto terrorista concuerda. Por eso los extremismos violentos se pueden transformar, depende de la metodología y obviamente el interés que tengan al momento de la comisión del acto, en lo que determinamos como un acto terrorista en sí. Bien, ya entendimos por qué hablamos de terrorismo y extremismos violentos al mismo tiempo y por qué los abordamos de la misma forma. Ahora, veamos cómo pasa todo esto, dónde pasa. Y después desarrollamos cuáles son los que para nosotros es la novedad, ¿no? Los ecosistemas que existen, que realmente producen y permiten que se desarrolle esta problemática, ¿no? Cuando hablamos básicamente de
cómo se produce, siempre tenemos que llegar al diagrama clásico, ¿no? Si bien va cambiando y van cambiando sus alteraciones o sus órdenes dentro de la lectura investigativa, esto casi siempre no cambia a nivel temporal, ¿no? Donde siempre hablamos de esquemas de captación, hablamos de esquemas de radicalización, incluso de adiestramiento, de selección, de planificación, incluso de aproximación y la ejecución del acto en sí. Esto es lo que todos conocemos al momento de tratar de prevenir y estudiar sobre todo las capacidades que tiene un atacante, en este caso de extremismos violentos, transformado en atacante terrorista. Bueno, esto básicamente en los últimos tiempos, y ya bastantes hacia atrás, se viene centrando y focalizando en un rango etario determinado, básicamente desde adolescentes, desde preadolescentes e incluso niños, hasta el comienzo de la edad adulta. El terrorismo clásico, por llamarlo así de alguna forma, el que todos entendíamos o entendemos que claramente no podemos dejar de desestimar, ni mucho menos prestarle atención en estos momentos geopolíticos, donde un atacante generalmente o vinculado a una organización terrorista designada, por ejemplo, extranjera, bueno, cuando quería, y así como pasó desgraciadamente en nuestro país en 2 ocasiones, cuando quería atacar contra nuestro país, bueno, tenía que sortear un montón de escollos, digamos, de controles migratorios, los cuales fueron reforzados muy fuertemente en los últimos años. Establecer una logística, obviamente no simplemente complicada de establecer a nivel local, sino demasiado cara para la ejecución de un acto terrorista, sea cual fuera su magnitud en nuestro territorio. Entonces, ahí tenemos ciertas características que pueden ser detectables, ¿no? A la hora de la prevención, a la hora primaria de la investigación y sobre todo de la prevención. Eso fue mutando, fue cambiando. Muchos grupos terroristas internacionales usaron estas nuevas metodologías, en donde empezaron a centrar el foco no en extranjeros, sino en los propios nacionales, ¿no? Los nacionales que se someten muchas veces voluntariamente a sistemas de captación, terminan y evolucionan en la radicalización de cualquiera de los fundamentos que vimos anteriormente, indiscriminadamente. Ya no es que uno sí o sí va a determinar, un individuo captado, reclutado, va a terminar radicalizado en ese fundamento, sino que tranquilamente puede ser en cualquiera. Entonces ya tenemos gentes o individuos o posibles atacantes de muy baja visibilidad social. Estamos hablando de individuos pertenecientes a la sociedad argentina, donde la visibilidad táctica o estratégica es muy baja, no tienen alguna característica a simple vista que pueda determinar las características o el grado de radicalización que tenga, sobre todo porque todo esto pasa, todo este circuito o este esquema pasa de manera virtual, lo cual va a ser mucho más complejo de detectar, ¿no? Algún extranjero puede tener determinadas ciertas características que a uno le llaman la atención y centrar el foco de la investigación en esa persona. En el resto tengo una potencialidad enorme de posibles investigados en los cuales no tengo ninguna característica que me pueda llamar la atención a simple vista. Pero sí podemos determinar cuáles son los factores que a estos individuos los empujan, ¿no? a entrar adentro de estos sistemas de captación y radicalización que posteriormente vamos a describir. Y si nos ponemos a fijar en los gráficos, no son cosas muy extrañas, no son cosas demasiado ajenas a gran parte de la franja etaria de nuestros jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de las vulnerabilidades, que muchas son inherentes al proceso, digamos, de la vida del cual nos estamos refiriendo, ¿no? Que es la adolescencia, donde vemos que existen marginalidades, vemos que existen experiencias traumáticas muchas veces vinculadas con el racismo, con la islamofobia, con el antisemitismo. Vemos que tienen o demuestran en su personalidad o en su día a día falta de oportunidades, donde existe una exclusión socioeconómica, donde vemos que existe algún tipo de crisis en el desarrollo tanto personal como cultural del individuo, que muchas cosas son inherentes a la juventud o a la adolescencia en sí, ¿no? Lo cual claramente genera en estos tipos de individuos
no simplemente desconfianza en todas las instituciones nacionales, provinciales o estatales, sino también desconfianza en las instituciones morales, ¿no? Los círculos primarios no tienen un contacto claro con sus círculos primarios. Todo ese tipo de vulnerabilidades, no, si las analizamos bien, no son muy ajenas, no son cosas que llamen demasiado la atención. Sí, a la hora de analizarlo, sí, una vez que seleccioné cuál es el posible atacante, pero a la hora de poder detectarlo no es tan fácil, porque son cosas relativamente comunes de detectar. Ahora bien, estos son lo que empujan a este tipo de individuos a entrar dentro de este sistema, ¿no? Ahora, cuando entra a este sistema, ¿por qué entra? Vimos cuáles son sus características y que el individuo puede demostrar como necesidad de entrar. Ahora, ¿qué va a obtener? El individuo que obtiene cuando entra dentro de estos sistemas, ¿lo hace de forma desinteresada o tiene algunos beneficios percibidos al someterse a este tipo de captación? Y sí, claramente. Ya en el momento que estamos hablando de chicos y ya vamos a empezar a hablar de chicos, no de individuos, de chicos que vemos que tienen o que realmente empiezan a entender que tienen cierta problemática, empiezan a ser conscientes de su vulnerabilidad, lo que van a buscar de forma rápida y prácticamente inconsciente es la solución fácil y cómoda de ese tipo de problemáticas. Este tipo de entorno de captación le ofrece eso, un sentido de pertenencia al cual un chico con problemas de aislación, con un chico que es básicamente retraído, que no tiene un buen desarrollo social, es prácticamente oro en polvo, que algo directamente le ofrezca sin ningún tipo de requerimiento social o incluso estético, algo que vamos a desarrollar un poco mejor, la condición de ingreso a este círculo de pertenencia virtual, ¿no? Entonces, eso es lo principal que un potencial atacante busca al momento de someterse, y vuelvo a decir, la mayoría de los casos últimamente de forma voluntaria, a estos sistemas dinámicos de captación. Obviamente, como todo adolescente, lo que busca claramente es estatus, el desarrollo de su estatus, el tener un propósito, básicamente, para su propio desarrollo. Bueno, acá es donde entra algo bastante conocido para los que trabajamos en terrorismo y para los que buscamos la detección temprana, ¿no? Que es el concepto de heroico, ¿no? Si cuando nos ponemos a pensar en nuestra adolescencia no era tan raro, ¿no? Que generalmente es cuando se desarrolla este concepto. El héroe para nosotros era un faro, algo a seguir, era, cuando estamos hablando de este periodo de nuestra vida, ¿no? De la adolescencia y preadolescencia. Ese concepto sociológico se aprovecha, ¿no? Se aprovecha. Entonces, cuando hablamos del concepto y la promesa de ser un héroe, estamos hablando claramente, por ejemplo, en la fundamentación religiosa del yihadismo, un terrorista suicida, un atacante suicida es un héroe de la causa. O, por ejemplo, con otro tipo de fundamentación sociológica, un tirador escolar, ¿no? Entonces, vemos cómo se va relacionando todo. Vemos por qué es lo que le prometen, qué es lo que busca el chico dentro de este concepto. Y generalmente solemos asociar este tipo de captación o sistema dinámico de captación a una persona o a un individuo que lo controla, ¿no? Vinculado o a los intereses de una organización terrorista. Bueno, esto está cambiando, ¿no? Ya no vemos que sea tan así, no hay personas atrás de la formación de estos ecosistemas, sino que se forman de manera espontánea. ¿Son aprovechados por organizaciones? Sí, claramente, pero no son gestionados ni controlados. Entonces ya pasa a ser un fenómeno virtualmente sociológico. Ya no estamos hablando de personas físicas vinculadas a la gestión y al diseño de este tipo de estructuras. Estas estructuras se están dando de forma natural. Ese es el gran problema y lo que genera una aceleración muy marcada en la cantidad de miembros que entran a estos sistemas. Y obviamente, y lo principal que motiva el ingreso de estos individuos a este tipo de sistemas es una solución rápida para sus complicaciones, ¿no? Para sus problemas existenciales, por llamarlo de una forma. Y donde se le muestra al individuo dentro de este entorno una narrativa muy despojada de toda complejidad, donde diciendo, mira, tu solución es fácil, es esto, sabiendo que
o entendiendo inconscientemente que la solución a su problema existencial tiene demasiadas aristas y muy complejas, en las cuales ese chico no tiene herramientas para poder desarrollarlas de manera correcta. Así más o menos como se desarrolla el sistema de captación. Ahora, cuando ya hablamos dentro de un avance un poco más profundo dentro del sistema, estamos hablando ya de un proceso de radicalización. Si bien generalmente lo dividimos en 4 etapas, la pre-radicalización o la sensibilización del individuo, donde básicamente el chico no tiene, vuelvo a hablar de chicos porque generalmente el rango etario es desde los 10 años hasta los 19 años, el chico interpreta que tiene vulnerabilidades y es que entra dentro del sistema de captación justamente para buscar una solución a ese tipo de conflictos o planteos existenciales, donde comienza a tener lo que se denomina una apertura cognitiva, una crisis de evento, básicamente fundamentada en cuál es el problema que desencadenó ese tipo de cuestionamientos morales incluso, y ahí es cuando empieza ya a ponerse un poco más peligrosa la radicalización, ¿no? Cuando ya empieza directamente lo que se llama adoctrinamiento, donde se le muestra, y vuelvo a decir, no es que se le muestra, el chico percibe, no hay una persona física atrás de todo esto orquestando en qué momento el chico o en qué momento necesita pasar a la próxima etapa. No. Esto se produce de manera autónoma por parte del individuo. Entonces se empieza a ver que únicamente la solución a su problema se le da el determinado grupo o de pertenencia o círculo de pertenencia, el cual encontró dentro de este ecosistema. Tanto se intensifica este tipo de adoctrinamiento que la última etapa, obviamente, es la que pasa a la acción o movilización violenta del individuo, donde probablemente ya comience a planificar un ataque, ¿no? Es ahí ya vemos y determinamos que la etapa de radicalización está completa. Ahora bien, si bien lo analizamos de una forma muy, muy superficial, no vemos demasiadas desigualdades con los clásicos esquemas de radicalización, pero cuando le aplicamos el componente virtual es cuando vemos cómo se acelera todo este tipo de procesos, ¿no? Los aceleradores digitales que le decimos nosotros, y fíjense cómo vamos a hablar de cosas que son comunes para todos nosotros. Sí, Dan, te escucho. Disculpame que te interrumpa, pero no quiero interrumpir, pero lo que acabas de decir es bueno aclarar a la gente que no solo desde los estudios, de la observación, de la reflexión que haces diariamente en el trabajo. Recientemente hemos estado con un propio terrorista charlando con él, que quiso colaborar, y escuchándolo muy largamente sobre cómo fue su proceso. O sea, esto que está diciendo Martín Moll también es de hablar con los propios terroristas o la gente radicalizada en primera persona. Y hemos tenido una experiencia hace 2 semanas de un terrorista importante. Así que tiene un valor que no es solo teórico, sino de hablar directamente con la gente. Exacto. Exacto, Dan, sí, muy bien apuntado. Sí, porque como siempre decimos, podemos desarrollar un gran conocimiento académico, por llamarlo de una forma, pero cuando trabajamos en esta problemática, las exigencias son un poco más mayores, donde ya la reunión de información para la prevención pasa a otro plano, no simplemente al académico. Es lo que voy a tratar de hacer, digamos, durante toda esta charla, mezclar o meter en una licuadora el conocimiento académico y sobre todo el conocimiento empírico de la experiencia que tenemos en la investigación y en la prevención, cosa de tener algún concepto un poco más claro, que sea un poco más fácil, ¿no? Que tal vez leerlo en un libro o en una publicación a esta problemática. Cuando hablábamos incluso de las aceleradoras digitales, fíjense que muy poca gente entiende esto o no lo ve el impacto que tiene, por ejemplo, lo que determinamos como cámaras de eco, ¿no? Una cámara de eco es algo que a vos no te permite salir del entorno en el cual vos ingresaste. O sea, ¿saben qué fácil que es determinar esto? Lo ven todos los días con su teléfono, o con las redes sociales, o con determinadas redes sociales. Se llaman algoritmos virtuales.
Entonces, el claro ejemplo es, cuando yo entro, estamos hablando de un individuo que está radicalizándose, ¿no? Cuando entra a una red virtual, como por ejemplo, seamos un poco más gráficos, TikTok, ¿no? Y comienza a ver determinado contenido, ya en el proceso de radicalización del chico, el mismo algoritmo no permite que vea otro tipo de contenido que tal vez sea más moderado. Entonces, lo que genera directamente es una cámara de eco sobre la persona. Esta cámara de eco hace que se intensifique y que obviamente se acelere mucho más la radicalización. No tiene acceso a otro tipo de información. Recordemos que estos chicos, o esta franja etaria, tiene incluso dos identidades, tanto la física, en la cual muchas veces es menos importante que su propia vida virtual. Entonces ahí vemos dónde empieza la aceleración directamente radical, ¿no? Todo esto dónde pasa también en criptomercados. Si bien la dark web, desgraciadamente, antes era como un justificativo para no desarrollar tanto la parte investigativa preventiva, porque era un universo en el cual no se podía entrar. Era muy complejo entrar. Todo esto que les estoy escribiendo, que les voy a describir ahora, pasa de forma pública, no pasa dentro de la dark web. Sí, dentro de la dark web podemos observar, por ejemplo, ciertas transacciones de comerciales o de dinero, o de criptoactivos, lo cual brinda un poco más de seguridad para el atacante y para el financista del ataque, ¿no? Pero después lo demás, los procesos de radicalización se hacen de forma abierta. Y es lógico, ¿no? Cuanto más masivo sea, mejor resultado va a dar con mayor cantidad de diseño de posibles atacantes a nivel virtual, ¿no? Y por último, algo que se vio y se sigue viendo y cada vez más frecuente y en un volumen que realmente alarma, es lo que se denomina la gamificación del terror, ¿no? Todo esto es, el terror hoy en día se entiende o se desarrolla virtualmente desde un concepto estético incluso, donde lo estético de la violencia, lo estético de un contenido violento, agresivo e incluso selectivamente agresivo, se le otorga una estética de glorificación. Y no quiero como ser un poco fatalista, ¿no? Pero esto es muy, pero muy común. Lo vemos casi todos los días nosotros, ¿no? En entornos digitales que para la mayoría de la gente son seguros y no lo son. La solución claramente de esto no pasa por bloquear el acceso a todo un mundo virtual, porque ya no podemos hacer eso y no corresponde hacerlo, sino pasa justamente por el sentido de educación, de mostrarles a estas personas, a estos individuos, dónde van a entrar, por qué van a entrar, cuál es el costo que tiene acompañarlos, y claramente que posteriormente, una vez que reciba las herramientas para formar su personalidad, pueda decidir realmente él si entra o es víctima de este tipo de sistemas de captación y reclutación. Bien, todo esto después lo vamos a desarrollar un poco mejor, sobre todo cuando hablemos de qué ecosistemas virtuales utilizan esto para el desarrollo del extremismo violento actual, ¿no? El moderno. Desgraciadamente, de la radicalización, de la tubería de radicalización, tenemos que señalar a nivel investigativo que, si bien no pasa de la noche a la mañana, en el papel no pasa de la noche a la mañana, en la realidad pasa muy, muy rápido. Hasta incluso detectamos radicalizaciones prácticamente en corto tiempo o espontáneas. ¿Saben por qué? Porque, como les describí al principio, fíjense, cuando leemos la primera etapa y la segunda etapa, cada vez más jóvenes ya entran dentro de los sistemas de radicalización con estas dos etapas cumplidas. Entonces, entran directamente a tomar contacto con el contenido gráfico de adoctrinamiento. Esto es cada vez peor, se pone cada vez peor. Argentina tuvo, después lo vamos a desarrollar un poco mejor, pero en el concepto global generalmente vemos, por ejemplo, como ejemplos de radicalización y extremismos violentos Estados Unidos, cuando analizamos, por ejemplo, un tiroteo masivo en un supermercado, cuando analizamos un ataque con múltiples muertos en programa de fuego en una escuela, cosa que pasa muy seguido en Estados Unidos. Todo eso, hay todo un ecosistema de adoración de todo eso, y desgraciadamente a partir de este año Argentina ya tiene su tirador sociológico, no por cuestiones psicológicas, ¿no? Que Argentina ya desgraciadamente entró en esta lista de adoración y de glorificación.
¿no? Estoy hablando del ataque en la provincia de Santa Fe de este chico que ingresó con una escopeta y comenzó a abrir fuego de forma indiscriminada sobre todos sus compañeros. Investigación en la cual seguimos colaborando de forma activa. Ahora bien, ya entendimos un poco el proceso de cómo pasa, dónde pasa y de qué manera pasa. Ahora, ¿cuál es la peligrosidad? Porque hasta ahora lo único que les estoy mostrando es el diseño de una persona potencialmente agresiva. Les estoy mostrando incluso las justificaciones y los procesos a los que se somete como para transformarse en una persona potencialmente agresiva y radicalizada. Ahora, ¿cómo se me transforma esa persona en un concepto peligroso de por sí? Bueno, básicamente porque el adoctrinamiento pasa al adiestramiento violento, ¿no? Esto sí se ve y lo vemos en todos. Y yo les digo por experiencia propia, porque somos los que analizamos, hacemos los análisis forenses, básicamente, ¿no? Analizamos las extracciones de los teléfonos de estos chicos, adolescentes, de las computadoras, de dónde son los foros que ingresan, cuáles son las páginas que visitan, de qué manera se radicalizan. Bueno, el adiestramiento no escapa al modus virtual, es 100% virtual, donde vemos claramente que los chicos cuentan con un arsenal directo para materializar estos conceptos de extremismo violento, ¿no? A través de la fabricación de... Estos son manuales que los vemos nosotros, nadie nos cuenta que existen y que en Internet, pero los vemos que dónde los descargan, cómo los descargan y la facilidad con que descargan los manuales para la fabricación, por ejemplo, de explosivos caseros, con materiales de doble uso, ¿no? Fabricar explosivos como, por ejemplo, el TATP, un explosivo altamente de impacto, incluso utilizado por grupos como Estado Islámico, a través de la sintetización de la acetona. Así es como los chicos lo hacen, intentan hacerlo incluso. Tácticas físicas, donde vemos manuales de cómo desarrollar efectivamente un atropellamiento masivo o incluso un apuñalamiento masivo. La utilización de armamento tanto clásico como la fabricación de armas a través de la utilización de impresoras 3D, lo cual está muy avanzado y ya tienen demasiado éxito en la fabricación de armas con una impresora 3D. Incluso vimos y observamos manuales de doctrina, donde incluso desarrollan no grandes manuales como había, por ejemplo, en la época de los 60, 70, ¿no? En lo que es técnicas de combate, sino pequeños consejos y tips al momento de realizar técnicas de combate. Y obviamente, incluso, preparación psicológica del atacante. Vemos cómo los chicos hasta se fijan en eso, ¿no? En no flaquear psicológicamente a la hora del ataque. También bajan manuales para eso, ¿no? Todo esto que los chicos hacen o que descargan también deja una huella, por suerte, una huella digital que puede ser rastreable a la hora de poder prevenir. Todos queremos llegar antes de la comisión, ¿no? De un acto de estas características. Bien, bueno, ¿hasta ahora alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Entendimos por qué hasta el momento un extremismo violento de estas características está relacionado con el terrorismo? ¿Cómo pasa? ¿Dónde pasa? ¿Y por qué pasa? Ahora me gustaría empezar a desarrollar los principales, si bien existen más, ¿no? Son los que más tenemos problemas en la Argentina en este momento. Existen más grupos, por llamarlos de una forma, vamos a desarrollar grupos técnicamente designados como grupos terroristas por Estados Unidos y Canadá, pero también vamos a analizar subculturas, ¿no? Virtuales en las cuales son los reales precursores, ¿no? Para todo el ciclo que acabamos de radicalización y obviamente de adiestramiento. Cuando hablamos de ecosistemas virtuales, no estoy hablando de que los chicos ingresan a una página exclusiva donde todo pasa. No. Incluso los chicos fabrican esos lugares, ¿no? De forma virtual, a través de la conformación de foros específicos, sin ningún tipo de administración, donde se empiezan a hablar cosas que incluso les llamarían la atención. Se empiezan a hablar desde conceptos filosóficos de la existencia, el existencialismo, por ejemplo, del ser humano, cuál es su función en la vida, de ahí empieza todo, ¿no? Empiezan esos foros y termina entrelazándose con los conductos y con los canales que vimos anteriormente. Cuando desarrolle, voy a tratar de
ser un poco más específico en cuanto de qué estamos hablando. En este caso, recuerdan que vimos una nueva catalogación que era el terrorismo sociológico. Bueno, dentro de este concepto de terrorismo sociológico se desarrolla este nuevo terrorismo también, que es lo que se denomina extremismo violento nihilista, el MBA, ¿no? Básicamente, esto incluso Estados Unidos tuvo que desarrollarlo y catalogarlo de esta forma para poder entenderlo, no simplemente desde el alcance, desde el impacto, sino de cómo normal, de cómo hacer un cuerpo normativo que sea efectivo al momento de tratar de prevenir, ¿no?, este tipo de ataques. Y en esto, en lo que denominamos extremismo nihilista, los principales actores que tenemos presentes en el país, no simplemente a nivel mundial, ¿no? Existen muchos más actores en los cuales siempre estamos poniendo el ojo, pero no tenemos un impacto directo incluso a la cantidad de investigaciones con esos otros grupos. Los principales básicamente son un grupo determinado como 764, vamos a hablar del mismo. El entorno donde se plantea la subcultura de TCC, True Crime Community, y sobre todo la subcultura Incel, ¿no? Donde claramente cada uno tiene sus objetivos bien delineados, donde lo que persiguen incluso en el desarrollo conceptual de cada uno de esos grupos es diferente, es específicamente diferente, pero se entrelazan todos en el mismo ecosistema que estábamos hablando recién, ¿no? Todo esto vamos a ver como, por ejemplo, individuos que pertenecen a 764 también tienen componentes de la subcultura Incel, donde incluso vemos que todos son atravesados por conceptos de extrema derecha vinculados al neonazismo. Todo esto pasa al mismo tiempo. Ya el panorama del tablero cambió. Ya no estamos hablando exclusivamente de un extremista de derecha que su único objetivo es político, sino que estamos hablando de conceptos que atraviesan subculturas violentas, ¿no? Y grupos que tienen otro tipo de finalidades que no son exclusivamente políticas, como por ejemplo 764, que centra exclusivamente su operatoria en la glorificación del sufrimiento, la crueldad extrema, el sadismo, la violencia gráfica. ¿Qué determina o cuáles son los peores casos de 764? No simplemente en la comisión de ataques de extremismo violento por parte de individuos, sino en el suicidio del mismo atacante, ¿no? Estos son conceptos manipuladores que pasan dentro de este ecosistema, a los cuales son incluso, desgraciadamente, voluntariamente sometidos los chicos, ya no se los obliga exclusivamente, una vez que entran dentro del sistema, no pueden salir, y vamos a ver por qué. Vemos que la True Crime Community, si bien utiliza los conceptos de aceleracionismo de extrema derecha, la búsqueda básicamente es una desestabilización social, ¿no? Esto sí tiene un impacto político mucho más determinado. Esto pasa porque, como lo que decía recién, es atravesado generalmente por conceptos de extrema política como los derechos, los de extrema derecha y ultraderecha, ¿no? Y después el fenómeno cada vez más difícil de poder no simplemente frenar o prevenir, sino de cuantificar, ¿no? Que es la descentralización de la subcultura Incel, ¿no? Esto está creciendo mucho y de forma muy desmedida en nuestro país. Voy a tratar de describirlos uno por uno, para después tratar de hacer una conclusión básicamente de cómo este extremismo se produce, cómo se trata de prevenir, y sobre todo cuáles deberían ser las posturas que debemos adoptar al momento de tratar de evitar que tenga un desarrollo mucho más potencialmente peligroso este tipo de extremismo, ¿no? Cuando hablamos de 764, una red 764, es bastante nueva la aparición de esta red a nivel global. Si bien nació en Estados Unidos, se propagó de forma virtual de una forma muy, muy rápida, no simplemente por los preceptos que persigue, sino por el uso, obviamente, casi exclusivo de la virtualidad, ¿no? Básicamente lo que TikTok ofrece, Discord ofrece, por ejemplo, Telegram ya no tanto, pero Roblox ofrece, o los foros específicos que recién hablamos, ofrecen a la red 764 son espacios físicos, virtuales, de operatoria real, ¿no? Vamos a ver cuál es el proceso de captación que tiene 764, de qué forma se utiliza y cómo se implementan, cómo impactan los jóvenes, ¿no? Para que lleguen no simplemente a ser los que cometen los extremismos violentos, sino que también que se sometan a ser las víctimas de los extremismos violentos.
que se fue creado básicamente en 2021, ¿no? O sea, vía Discord. Discord, la verdad que es una de las redes sociales con más problemáticas basadas en extremismos violentos y directamente vinculada al terrorismo que existe hoy en día. Reemplazó a Telegram y a Instagram hace mucho tiempo. Y Discord es uno de los principales lugares donde, por decirlo de alguna forma, donde todo se genera y donde todo se hace público dentro de un entorno privado, ¿no? Eh, Esta subcultura, la de 764, la red 764, nace de algo un poco más grande, ¿no? Que no es que al nacer 764 dejó de existir lo que se denomina The Com, ¿no? The Com Network, la The Community. The Community es algo que se creó hace muchos años atrás, desde incluso donde empezaron los primeros ciberdelitos, donde se aloja comunidad virtual, ¿no? Claramente, todo descentralizado. No estamos hablando de organizaciones que tengan el clásico esquema jerárquico, ni mucho menos. Todo esto es completamente descentralizado y pasa exclusivamente de manera virtual, ¿no? The Community básicamente nace como lo que aglomeraba a todas aquellas personas que podían o que tenían las capacidades para realizar delitos de manera virtual. Por ejemplo, ciberestafas, por ejemplo, ciberextorsión, por ejemplo, ciberataques, por ejemplo, hackeos, ¿no? Y dentro de esta comunidad empiezan a surgir estas nuevas ideologías, ¿no? 764 nace de esa comunidad y ya directamente desde el principio establece bien clara su motivación, que es básicamente el sadismo, ¿no? El extremismo violento a través del sadismo y la ejecución de actos violentos, no simplemente por parte de sus integrantes, sino contra sus reclutas. Sistemas de captación que retroalimentan la existencia del grupo. Incluso, básicamente, The Community no era, The Com Network no era la única, sino que esto se ve y se empezó a ver por una red mucho más grande que 764, que aún sigue existiendo, que se conoce hoy en día como CBLT, pero en realidad es The Cult, el culto, donde fue el primero que orientó, digamos, la estructuración sádica a la ejecución de extremismos violentos virtuales. ¿Qué estética adopta básicamente 764? Esto sí lo roba o lo fusiona de una agrupación que existía previamente, ya vinculada con el neonazismo y el satanismo exclusivamente, que es la Orden de los Nueve Ángulos, agrupación que existe hoy en día y contiene gran capacidad operativa en todo el resto del mundo, tal vez no tanta presencia en nuestro país como la tiene 764. Y claramente lo que genera, digamos, la estructuración de radicalización en 764 es, o demanda, es una participación tanto activa de sus reclutas y obviamente de sus componentes que ya han pasado de fase de reclutas, exclusivamente vinculada a la crueldad extrema. Vamos a desarrollar parte de esos conceptos en 764, como por ejemplo puede ser que le exijan, y básicamente es parte del reclutamiento. Puedo decir, lo complejo de todo esto no es que hay una operatoria de captación dirigida. Muchos chicos que están en este entorno ingresan o tratan de ingresar a 764 por una cuestión de estatus, es lo que hablábamos antes. Entonces, ingresan voluntariamente. Prestigio, buscan prestigio virtual ingresando a 764. Cuando ingresan a 764 son sometidos a pruebas de ingreso. Las pruebas de ingreso generalmente están vinculadas, por ejemplo, al asesinato incluso o al desmembramiento de mascotas, ¿no? Y filmarlos y subirlos a internet. Incluso con lo que se conoce como el blood writing. El blood writing básicamente es una técnica donde se le exige al recluta generar escritos, enviar todo, como todo pasa bien virtualmente, se envían videos y se envían fotografías de la prueba de lo que está haciendo. Escribir generalmente sobre su cuerpo, sobre la pared, con su propia sangre, autolesionarse, infligirse lesiones. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hace? ¿Cómo el chico termina haciendo esto? Porque entra en la selección. La selección básicamente, incluso el grooming, el ya conocido grooming, ¿no? La selección básicamente es darle un entorno, como hablábamos recién, ¿no? Darle un entorno en el cual el chico se sienta cómodo, tenga un sentido de pertenencia, donde el chico viene del aislamiento social y pasa a un complemento virtual. Esta generación directa es ¿cuál es el objetivo de los ya componentes del grupo 764? Bueno, extraer material.
el material, básicamente, que le exigen a la persona o al recluta es material íntimo, generalmente vinculado a lo que es lo denominado como sextorsión. Incluso estamos hablando de material pedofílico. Entonces, los chicos suben este tipo de materiales y comienza la extorsión sobre esa persona. ¿Cómo no va a ser víctima de extorsión si pasa todas las metas que se le ponen, ¿no? Desde, por ejemplo, la mutilación de la mascota, desde el blood writing, incluso de la ejecución de actos violentos contra personas de avanzada edad, en la calle, filmándolos. Bueno, todo eso son objetivos que se le ponen incluso por mes, de manera mensual. Si no alcanza ese objetivo, automáticamente ese recluta se transforma en víctima. ¿De qué forma se lo determina como una víctima y cómo se acciona sobre esa víctima? Es lo que vemos por completo en muchas de las investigaciones que tenemos de 764, lo que se denomina doxing. El doxing básicamente es exponer todo ese material que el chico subió para tratar de ingresar y de ser parte de 764, donde también se le exige, por ejemplo, muchas veces recompensas monetarias, ¿no? Para no distribuir ese tipo de material. El swatting, que se está empezando a dar bastante en Argentina, swatting se refiere a las falsas denuncias, ¿no? En realidad, hace una denuncia, por ejemplo, una amenaza contra, supongamos, una sinagoga o una mezquita. Y se lo hace a través de un mail, una amenaza por mail, incluso puede ser un llamado telefónico, de un mail determinado. Cuando determinamos que ese mail, por ejemplo, es de servidores como Proton, servidores que son descentralizados, que básicamente no almacenan ese tipo de información, esos servidores de mail, bueno, nos damos cuenta que estamos ante una prueba que se le exigió a una persona realizar ese tipo de amenazas. Cuando estamos hablando de que son enviados de un determinado mail rastreable, como por ejemplo puede ser un Gmail, es swatting. Hablamos de swatting. Porque claramente se puede llegar a la identidad de la persona que mandó el mail con estos servidores más abiertos, ¿no? Entonces, el swatting consta de enviar, como pasa en Estados Unidos, claramente, y está pasando en Argentina, y nos pasa a nosotros en el departamento, hacer una denuncia para que un grupo táctico o un grupo específico, como es un grupo antiterrorista, como somos nosotros, llegue al domicilio y llegue a una detención y un allanamiento de quien fue inicialmente el candidato a entrar a 764 y no dio la talla. Ese es el swatting. Ahora bien, una vez que el integrante logra pasar todo este tipo de pruebas, todas vinculadas obviamente a extremismos violentos, se genera lo que se determina un logbook, ¿no? El logbook básicamente es todo el material que yo pude adquirir, el almacenamiento de todo el material, de todo lo que yo hice, incluso de lo que hizo alguien que fue reclutado por mí, como un sentido de estatus, de prestigio. Cuanto más logbook tengo yo, más prestigio tengo dentro de la organización. Entonces, de esta forma vamos viendo un esquema que es completamente cruel, ¿no? Y se retroalimenta, donde ya directamente desde el postulante pasamos directamente al que es de la víctima al victimario. Eso es lo que directamente un postulante 764 sufre y es en lo que se quiere convertir, de víctima o de potencial víctima a victimario. En el medio claramente cometen todos los actos que hablamos recién, ¿no? Los extremismos violentos que hablamos recién, directamente dirigido a un concepto sociológico, en contra de la sociedad, ¿no? Bien, en la Argentina vamos bien, ¿no? Vamos bien con el tiempo. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Sí, señor. Perfecto, gracias. Excelente. Sí. Desarrollando el impacto que tiene este grupo 764 en nuestro país, si bien está designado por Estados Unidos y por Canadá como un grupo terrorista y de interés claramente sobre la seguridad nacional, en nuestro país la situación actual básicamente es sobre el 764, existen aproximadamente 10 investigaciones a nivel federal de estos casos. ¿De qué forma? De lo que hablamos recién. Doxing, swatting, amenazas con tiroteos, incluso después de lo que pasó en Santa Fe se multiplicó el tipo de amenazas, no de las que vimos, por ejemplo, en los baños, en las puertas de los baños del colegio, sino
a nivel virtual, con amenazas dirigidas virtualmente a través de email o incluso de foros específicos a determinadas instituciones educativas. Ahora, el efecto incluso de imitación del 764 en Argentina sigue dando cada vez más, ¿no? Es complejo, es prácticamente imposible determinar si una persona que envía este tipo de amenazas es componente o no de 764. Recordemos que es una estructura completa y completamente descentralizada y completamente virtual. Entonces, no existe una forma práctica para determinar que alguien que diga que es de 764 lo es. Simplemente el objetivo es el acto de extremismo violento que está cometiendo o el delito que está cometiendo, la amenaza que está ejerciendo, es garantía suficiente como para determinar y tratar de desarrollar la investigación preventiva vinculada exclusivamente a 764. Ahora bien, Profesor, sí, te escucho. ¿le puedo hacer una consulta? Me queda una duda. Cuando hablamos de swatting, ¿es la falsa denuncia siempre por mail o también por teléfono? Porque no alcancé a No, escuchar puede ser bien. por mail, por teléfono. El swatting básicamente es, yo hago una denuncia y hago una denuncia que, haciéndome pasar por una determinada persona, o dejo un rastro virtual que sea detectable de forma fácil, que me lleve rápidamente a un domicilio, para que swatting viene obviamente del grupo SWAT, ¿no? Para que un equipo táctico irrumpa y genere un allanamiento y una detención de un individuo que realmente no es el que hizo la amenaza, sino que es el recluta que quiso entrar a 764 y no dio la talla, ¿no? Entonces el futuro victimario se transformó primariamente en víctima. Eso es el swatting. Pero puede ser de cualquier Gracias. forma, ¿eh? Puede ser tanto por amenaza telefónica, es complejo, no es tan fácil determinar qué es swatting y qué no es swatting, pero ya cuando le agarras un poco de experiencia, es como te digo, cuando hay un rastro evidente virtual, una huella virtual de la cual puedas establecer una trazabilidad factible, estás hablando de swatting. De la otra forma, utilizan todas las metodologías y los mecanismos virtuales para que sea muy complejo de rastrearlo. ¿Cómo? Bueno, a través, como te digo, a través de un servidor de mail de Proton, o, por ejemplo, utilizando VPNs, donde no dejan un rastro claro de una huella virtual, el cual me entorpezca a mí como investigador la trazabilidad de esa amenaza. ¿Contesté? Digo, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ese es el impacto más o menos jurisdiccional que tiene el 764 en Argentina, ¿no? O sea, no puedo claramente hablar del desarrollo de las investigaciones de estas causas, pero todas rondan en lo mismo, ¿no? En amenazas contra instituciones educativas, contra instituciones religiosas. Recordemos que el vector como dije antes, de la extrema derecha, de la ultraderecha, de ese tipo de ideologías políticas, atraviesa todos estos grupos. No simplemente a 764, sino, recordemos que 764 adopta y hereda la estética violenta de la Orden de los Nueve Ángulos, que sí, claramente es una concepción mucho más política, ¿no? Además de virtual. Que la Orden de los Nueve Ángulos, independientemente de ser satanista, está vinculado y exclusivamente vinculado a la ultraderecha. Ahora bien, una vez que entendimos a 764, nos toca hablar de una subcultura, ya no un grupo determinado. Esto es un poco más complejo porque ya no podemos designar, por ejemplo, a una subcultura como organización terrorista, porque no lo es. Sí podemos tratar de designar alguna fracción resultante de la radicalización de esa subcultura, ¿no? Pero no, tenemos que empezar a estudiarla porque es mucho más común de lo que creemos, ¿no? La TCC, el True Crime Community. Básicamente el perfil que tiene el True Crime Community es en el rango etario, que este rango, por ejemplo, ya es un poco más viejo. Hemos visto incluso cada vez más gente de más avanzada edad, parte del integrante de la True Crime Community, pero básicamente el rango etario es entre 13 y 20 años, ¿no? Bueno, recordemos que el proceso de radicalización siempre es exactamente el mismo que describimos al principio. La captación es los métodos de captación son los que van variando, pero el ingreso a los ecosistemas siempre es el mismo. Estamos hablando de gente y estamos hablando de los radicalizados en True Crime Community, porque recordemos que True Crime Community nació básicamente
de una estructura de fascinación o de análisis, en realidad, de crímenes, ¿no? El estudio de crímenes. Pero del estudio de crímenes con el sentido incluso didáctico, con el sentido documental. Bueno, eso creo que cierta parte de esa subcultura comienza a radicalizarse, incluso a idolatrar ese tipo de actos violentos cometidos, esos homicidios, ¿no? Tanto así que al radicalizarse por completo, tratan de hacer lo que se denomina el efecto copycat, ¿no? La imitación de esos tiradores, por ejemplo, de esos atacantes o esos asesinos masivos, ¿no? Esa es la problemática que tiene la radicalización en Truckian Community. El perfil básicamente es el mismo. Hablamos de que todos estos chicos tienen, generalmente, no siempre, afectaciones mentales. A ver, tampoco estamos hablando de que tengan afectaciones mentales severas o incluso que generen impedimentos, sino que básicamente es lo mismo, depresión. La ideación suicida, obviamente, hoy en día, desgraciadamente, es muy común. No es tan, y muchas veces la desestimamos porque pensamos que no tiene ningún tipo de consecuencia y es exclusivamente una expresión. Y no. Lo que analizamos nosotros generalmente, si bien tal vez no se llegue o no tenga la estructuración psíquica como para generar un acto de suicidio, lo normaliza. La ideación, el concepto ideológico del suicidio es completamente normalizado, ¿no? Por este tipo de personas. Y comienzan a tener nuevos, desarrollan más allá de lo que se llama el nihilismo, ¿no? Que es la misantropía. Yo me sorprendo cada vez que veo esto porque no estamos hablando de chicos que tengan generalmente muy bajos recursos económicos, son chicos que no tengan acceso a la educación. No, es todo lo contrario. Que sean chicos que tengan malas notas o que sean violentamente conflictivos dentro de un ámbito escolar. No, es todo lo contrario. Son chicos que desarrollan a nivel personal y a nivel virtual conceptos filosóficos como la misantropía, que dicen, bueno, ok, ¿cuál es el real sentido del ser humano? Se lo cuestionan, incluso los chicos malinterpretan, pero estudian en profundidad a Nietzsche, donde su propia determinación dicen, no, mira, la moral no existe, el sentido del ser humano, el sentido objetivo del ser humano tampoco, lo correcto y lo incorrecto simplemente es una construcción que me quieren imponer. Yo como ser humano soy parte del problema, porque yo creo que la responsabilidad de todo lo malo que pasa es de la condición del ser humano. Entonces, si está incluso con este pensamiento filosófico ya bien arraigado, radicalizado en esta ideología, y que encima tomó como vector, por ejemplo, la componencia de Grupo 764 o la subcultura incel, vemos que el chico ya directamente direccionó un plan de acción. Es, ok, mi concepto de héroe va a ser que yo me encargue de todo esto. ¿Cómo lo soluciono? De forma violenta. ¿Cuál es la forma violenta? Por ejemplo, hacer un ataque en mi colegio, ¿no? Atacar indiscriminadamente a todos o selectivamente a todos, depende a qué agrupación pertenezca, para posteriormente suicidarme porque soy parte del problema. Entonces, lo de TCC generalmente dispara para este lado. No es tan de forma cínica como es la de 764, pero TCC no, vuelvo a recordar, no es una agrupación directa. Mucha gente que entra dentro de la radicalización del Truckian Community termina usando como vector algunas de las otras agrupaciones que vimos. Pero sí existe siempre un punto de intersección un poco más tangible entre todas estas, ¿no? Que básicamente es el material que consumen. El material que consume este tipo o este perfil de individuo es algo que en su momento, hace muchos años atrás, estaba dentro de un sector muy restringido y hoy en día es total y absolutamente público, ¿no? Que es lo que se denomina el concepto de material gore, ¿no? El gore, que si bien nació como una metodología cinematográfica de películas de terror, en la actualidad se convirtió, en forma virtual, se convirtió en el consumo de material audiovisual y gráfico, obviamente, videos y fotografías de
hechos de crueldad y agresividad absoluta, como por ejemplo, donde se publican todos los videos de los tiradores activos, ¿no? Tiradores activos que, recordemos que pueden ser en un colegio, puede ser en un shopping, puede ser en un supermercado, puede ser en cualquier lado. Apuñalamientos masivos, atropellamientos masivos, actos incluso famosos de terrorismo que han sido filmados, todo esto se consume ahí. No en una página, hay infinidad de páginas, ¿no? Vamos a ver algunas después, pero el de True Crime Community es producto de todo esto, ¿no? Y ocasionalmente atravesado por los conceptos del neonazismo, ¿no? Como dijimos que generalmente los vinculados al extremismo político del neonazismo atraviesan casi todo, tanto subculturas como grupos. Ahora bien, la estructuración, como ya bien dijimos, todo esto es completamente descentralizado, ¿no? Pero completamente descentralizado. No hay un responsable directo de... No, esto ya es algo que se transformó desgraciadamente no en una moda, sino en una subcultura total, donde los chicos incluso alimentan la expansión de este tipo de subculturas. ¿Cómo nace? Básicamente nace en foros, inicialmente, como respuesta al estudio y al análisis propio de True Crime Community de un hecho violento, cual el tiroteo de la escuela en Columbine, ¿no? En 1999, lo cual generó el espacio virtual necesario como para que se empiece a discutir, a analizar qué fue lo que motivó a estos chicos a hacer, recordemos, que estos dos chicos hicieron el tiroteo y luego se suicidaron dentro de la escuela, incluso hecho que hizo que la gente de True Crime Community comience a hacer incluso documentales sobre lo ocurrido en ese momento, y cuando empezamos a ver cómo fue los factores de avance de este estudio, llegamos obviamente a los ciclos de radicalización que vimos al principio. No simplemente planificando nuevos ataques, sino que además sí o sí copiando, el efecto copycat, a qué tirador cada uno adora o idolatra, ¿no? Eso fue lo que pasó en Santa Fe, con este chico que tiroteó la escuela número 40, ¿no? De la misma forma, exactamente de la misma forma, estaba planificado y la estética y la glorificación estaba inspirada claramente en un tirador activo y básicamente en los componentes de la subcultura incel. Ahora bien, la parte operativa, cómo detectar el True Crime Community extremista y radicalizado, lo mismo que decíamos con 764. Las exigencias hoy en día, a diferencia, por ejemplo, que me gusta ponerlo de esta forma, a diferencia de tratar de prevenir un ataque terrorista, por ejemplo, vinculado a un posible ataque tanto de Hezbollah, por ejemplo, o de Estado Islámico o de Al-Qaeda en nuestro país o en cualquier país, siempre establece las prioridades de protección, ¿no? Protección generalmente física, ¿no? Donde generalmente lo primero que buscamos es toda la información de inteligencia necesaria para desarrollar una estrategia que generalmente inicia con el blindaje fronterizo de un país, ¿no? Bueno, esto nos lleva un paso más allá. Esto ya no, para tratar de combatir este tipo de extremismos, de nada nos sirve blindar las fronteras de un país. De nada nos sirve bloquear servidores, no, porque esto se replica de forma exponencial. Entonces, lo único que nos queda al momento de prevenir y de realizar una investigación preventiva es echar un poquito más de luz adentro de este ecosistema, hacer el entendimiento real de qué pasa en este ecosistema, para posteriormente desarrollar o tratar de establecer una estrategia un poco más clara, basada en los indicadores de detección primaria, detección temprana de este tipo de indicadores. Es lo que hacemos, es lo que tratamos de hacer continuamente, tratando de entrar, de comprender y de poder anticipar el desarrollo en este tipo de ecosistemas virtuales de radicalización violenta, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las potencialidades o lo exponencial de lo violento, del acto violento en sí, en lo que es la radicalización del TCC? Bueno, claramente cuando nos centramos en el individuo, que sabemos que es parte de esta subcultura, cuando analizamos su comportamiento virtual o su huella digital,
Cuando vemos que empieza a tener el consumo del material que ya vimos, ¿no? El análisis pasivo de determinados hechos violentos, de determinados homicidios ya cometidos, bueno, no representa un riesgo, ¿no? Una persona de esas características. Sí, una tensión, pero no un riesgo, ¿no? Cuando pasa ya directamente al concepto de admiración, ¿no? De imitación estética, los tiradores activos hoy en día, no simplemente los escolares, tienen la misma estética, se visten de la misma forma, utilizan las mismas metodologías, incluso evolucionan con metodologías nuevas basadas en metodologías anteriores de tiradores ya consagrados, ¿no? Y desgraciadamente vuelvo a decir la problemática argentina en este momento. Argentina ingresó al ranking virtual de tiradores activos, parte del ecosistema donde hay ya adoración, no simplemente en Argentina, sino en el resto del mundo también, a la figura que representa el chiquito este que realizó el ataque en Santa Fe, lo cual retroalimenta aún más el ecosistema, ¿no? Lo cual genera aún más lo que es una cámara de eco, ¿no? Donde los chicos van a consumir exclusivamente ese tipo de material y sobre todo el vinculado, toda la huella digital vinculada a este chico, ¿no? Que para este tipo de gente se transformó no simplemente en un héroe, sino alguien a imitar. Ahora, el nivel 3 es cuando ya vimos el proceso que analizamos al principio, ya la radicalización se dio por completo y obviamente el riesgo, el peligro crítico inminente es el estado de movilización, ¿no? Es muy difícil de detectarlo. ¿Saben por qué? Porque la cantidad de casos es monumental. No tenemos, y acá es un párrafo aparte, no tenemos desgraciadamente una legislación adaptada a este tipo de problemáticas, no simplemente desde el punto de vista terrorista, que sabemos que deja bastantes temas modernos que abarcar la normativa actual, sino que en este tipo de extremismos aún no tenemos, si bien tenemos una ley, la ley antidiscriminación, la 23.592, que es muy completa y es muy fácil de aplicar, incluso en su momento fue referente en la materia en Latinoamérica, esa ley es de 1988, es una ley si bien es muy clara, muy fácil de aplicar, sería excelente poder complementarla con estas nuevas problemáticas, ¿no? Tratando de definir nuevas figuras penales, ¿no? No simplemente entender ¿y esto por qué? Porque después vamos a ver la parte investigativa y cómo se complica, ¿no? No entender, por ejemplo, un homicidio o, por ejemplo, una amenaza de intimidación pública únicamente como una amenaza de intimidación pública. O entender, por ejemplo, una transacción de criptomonedas de una billetera designada únicamente como la transacción en sí, o por si cometió un delito de financiamiento o no. No, hay un montón de problemáticas atrás que son parte también componentes de todo el circuito de un extremismo violento, como lo que les estoy indicando en este momento, ¿no? La trazabilidad no es fácil, pero por ahora es posible en este tipo de actos criminales. ¿Cuáles? Todos. ¿Por qué? Porque toda la operatoria criminal y violenta, ¿no?, de estos grupos utilizan y demandan la utilización de un montón de otras figuras penales. Entonces, ahí tenemos que empezar a entender que aislar por completo la comisión del hecho delictivo y tratarlo exclusivamente como tal, cuando puede llegar a tener indicadores de que proviene de la ejecución de un extremismo violento o del circuito de radicalización de extremismo violento, nos va a dar mucho más herramientas para poder abarcar de forma, o abordarlo de una forma mucho más completa a la problemática en sí. Bien, hasta ahí llegamos con lo que era TCC, True Crime Community y 764. Si bien no vamos a tener tiempo incluso de desarrollar los 9 ángulos, me interesa más desarrollar algo que viene creciendo, que ya es bastante antiguo, incluso la subcultura incel, pero cómo se va mutando, ¿no? Como la subcultura incel. A mí me gusta a veces expresar que, si bien para tener un poco de éxito en la tarea de la prevención, uno tiene que comprender por completo qué es lo que ha escrito en base a lo que puede llegar a venir, o cuáles son las experiencias en otros países de cómo manejaron esta problemática cuando llega a nuestro país.
siempre tenemos que tener en cuenta el componente que, como yo le digo, es la argentinización del delito. Hay muchas cosas que no podemos analizarlas sin entender el concepto cultural de quién está cometiendo el acto, a qué franja, no simplemente etaria, sino cultural, pertenece, en qué universo psicológico y educacional se desarrolla ese atacante. Por eso los factores son múltiples. No puedo quedarme exclusivamente en que un chico tomó un arma y fue al colegio y mató a un compañero o a todos los compañeros. No. Si yo no entiendo el porqué, si yo no analizo el porqué, qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que impulsó, qué necesidad tuvo para ingresar dentro del sistema que, como resultante, llegó a la ejecución de ese extremismo violento, difícilmente pueda posteriormente detectar a una persona de forma temprana con las mismas intenciones. Entonces, el incel argentino, digamos, por llamarlo de una forma, tiene sus particularidades, ¿no? Es la que vamos a tratar de describir cuando desarrollemos esta subcultura en particular. Bien, cuando hablamos del incelato, tiene un hecho bastante irónico del inicio, ¿no? Inicia incluso de la transmutación y de la radicalización de un grupo de autoayuda de adolescentes que estaban frustrados por no tener, o por no conseguir, digamos, encuentros sexuales o amorosos con mujeres, inherente creo que a toda era temporal de la adolescencia que todos pasamos, ¿no? Pero bueno, parece que hoy en día impacta de otra forma, o genera unas frustraciones un poco más intensas, o no estamos poniendo el foco en otorgar, o por lo menos enseñar herramientas a los chicos para gestionar sus frustraciones y no buscar soluciones en este tipo de ecosistemas, ¿no? Nace en el 1997 el concepto de incel, basado en la transmutación de este grupo que les comento, y claramente se centra en la victimización, ¿no? Y el determinismo biológico. Ahora, no es simplemente un grupo de chicos que se somete o se victimiza diciendo yo no tengo las mismas oportunidades que otros masculinos al momento de conseguir pareja, tanto sea sexual, ocasional como romántica, sino que llevan al extremo. Empiezan y vamos a tratar de ver cómo la retórica que utilizan coincide completamente con el esquema de radicalización y captación que vimos al principio, ¿no? Estableciendo primero, obviamente, que la genética, para ellos, cuando hablan ya de la radicalización, le echan la culpa directamente a la genética, pero no a la genética en sí, sino a la sociedad en sí, de cómo califica o cómo valora el desarrollo genético, del cual dicen yo no tengo absolutamente nada que ver, ni tengo responsabilidad sobre mi genética. Establecen claramente que existe una elite genética, ¿no? Tienen una metodología, un lenguaje muy particular, donde dicen que son el 20% básicamente de toda la sociedad, y que los determinan, si son masculinos, chats, si son femeninos, Stacy's, las determinan así, que son los que ellos determinan como estereotípicamente beneficiados o genéticamente beneficiados a nivel de la estética física de cada uno de los individuos, ¿no? Profesor, Y claramente, sí, te le hago escucho. una consulta. ¿Siempre son masculinos? Digamos Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Y vuelvo a lo que decía anteriormente. La parte académica, el libro te explica todo eso. Ya detectamos en investigaciones componentes que comparten la ideología incel, que son femeninos. Sí. No siempre son... Pero hasta ahora no pudimos ver, por ejemplo, detectar algún componente femenino que esté completamente radicalizado, sino que comparte la ideología, o sea, que está en las primeras escalas, incluso están en las escalas de pre-radicalización. La experiencia nos indica que hasta ahora, la verdad que no puedo ser absoluto en esto, porque esto depende de cada cosa nueva que va surgiendo. Que no exista una atacante femenina
basada en una ideología incel. No, los libros dicen que no debería poder pasar, pero la realidad indica otra cosa. Sí, como respuesta a tu pregunta, existe. No sabemos todavía por qué. Todavía no podemos llegar a entender qué impulsa a un femenino, a una identidad femenina, a compartir la ideología del determinismo biológico masculino de un incel. Pero sí, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque complica aún más, ¿no? el concepto del foco del objeto investigativo y sobre todo preventivo. Pero sí existen mujeres. Acá pongo un punto de aparte también que me diste el pie para algo muy clásico de los incel, que es parte de su operatoria, que muchas veces cuando hacemos los barridos, entre comillas, barridos virtuales, vemos que existen muchos perfiles que son generalmente de mujeres o que están asociados a figuras femeninas, ¿no? Generalmente, si yo fuera incel, dirían que son perfiles vinculados a stasis, ¿no? Diciendo chicas generalmente atractivas para el promedio de los hombres, donde cuando analizamos un poco más el accionar virtual, nos damos cuenta de que realmente no es una mujer, no pertenece a un usuario femenino, esa cuenta, sino que pertenece a un usuario masculino radicalizado incel, que utiliza una operatoria incluso parecida a la 764. Busca seducir a nivel virtual a lo que se denominan chats, o sea, a todos los chicos que, para llamarlo de una forma coloquial, facheros, que en este caso serían la contraposición a un radicalizado incel, y lo que trata de hacer es sacarle material íntimo, ¿no? En una especie de vinculación virtual, y después lo expone en los propios chats de los incel, ¿no? Existen chats de incel, incluso si quieren buscarlos abiertos, Incel Wiki, existe la enciclopedia incel al estilo Wikipedia, de cómo entender y cómo se desarrolla el incelato. Lo que buscan incluso de esa forma es compartiendo ese tipo de contenido adquirido a través de Internet o de interacción, digamos, virtual con un chat. Lo que buscan es, obviamente, extorsionar, ¿no? Causarle un daño no simplemente psicológico, sino muchas veces económico a los chats. Así que sí, contestando a tu pregunta, existen componentes femeninos en la cultura, o por lo menos que comparten la ideología incel. Bueno, continuando un poco, creo que hay que meterle un poco de ritmo a esto. Básicamente el incelato utiliza un victimismo sistemático que después vamos a ver cómo lo grafica, ¿no? Lo grafica de una forma muy clara, incluso adoptando métodos ya conocidos para algunos más grandes, ¿no? O derivados de lo que fue la película Matrix en su momento, ¿no? Establecen la regla del 80-20, obviamente que el 80% de los hombres no tienen acceso, digamos, a lo que las mujeres, a la selección natural de las mujeres, que justamente seleccionan el 20% de los hombres. Entonces lo que lo plantean ideológicamente, incluso filosóficamente, como un hecho injusto hacia esa comunidad, lo cual vendría a ser el encaje o el anclaje de la captación, ¿no? ¿A vos te pasa esto? Bueno, a vos te pasa esto, por esto te pasa esto. Ok, listo. Le da una solución rápida y un discurso, una narrativa muy simplista a un individuo que está pasando por esta dicotomía, ¿no? Una vez que se hace el enganche de esa forma, bueno, se le da la opción, o la elige él mismo, de, bueno, ¿qué ideología o cómo vas a entender esta ideología? Y ahí es cuando vemos cómo empiezan a materializarlo ya o a graficarlo con la utilización de pills, ¿no? de píldoras, ¿no? Esto recuerden la película Matrix, cuando se le ofrece al protagonista la pastilla roja o la pastilla azul, donde la pastilla azul simbolizaba que seguía inmerso o esclavo de la Matrix, y la roja era poder mostrarle o liberarlo, el concepto que utilizan todos, ¿no? Los atacantes, no simplemente centralizados en incel, sino también en 764, que es el concepto de libertad. Es un concepto supremacista absoluto, donde ellos solos entendieron lo que es ser libre, porque entendían algo que el resto aún sigue
sufriendo, incluso voluntariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que significan las pastillas, ¿no? Donde vemos que el Blue Pill básicamente es parte de la captación, donde le muestran y dice, bueno, mira, pasa esto, nosotros no tenemos este tipo de encuentros, pero depende de nosotros, básicamente, mejorar nuestra estructura física, ver si podemos estudiar, tener un mejor estatus, bueno, y así vamos a conseguir este tipo de encuentros, ¿no? Básicamente eso es lo que la pastilla azul le dice, mira, está pasando esto, es tu decisión. Entonces, cuando hablamos del impacto, digamos, o la consecuencia, digamos, en la comunidad, básicamente es ignorancia total, ¿no? Decís, bueno, mira, vos sos un blue pilero, por ejemplo, sos parte que no perteneces a la cultura incel, pero podés serlo. Entonces, es un sistema de captación. Cuando hablamos ya de red pill, empezamos ya con justificaciones a lo que blue pill me decía, un poco más firmes, ¿no? Donde los hombres despojados, digamos, de la genética correcta o socialmente aceptada, son sometidos injustamente, digamos, y exclusivamente por las mujeres, por el beneficio propio de las mujeres, ¿no? Lo cual genera obviamente frustración y la adopción le decimos tácticas manipuladoras, pero básicamente lo que son desarrollos de estrategias para poder conseguir básicamente lo que no tienen. ¿A través de qué forma? Bueno, de la extorsión incluso, lo hacen a través del mecanismo que recién le describí, haciéndose pasar por mujeres, incluso de igual manera con mujeres, ¿no? Incluso hemos visto cómo inciden a través de comentarios, a través de colectivos, por ejemplo, como feministas, ¿no? Si bien hay una creencia popular que el incelato nació y creció como respuesta inmediata al avance, digamos, de las nuevas culturas feministas, no está probado eso, pero sí claramente lo establecen como el concepto del extremismo feminista como el enemigo primario, ¿no? Porque dicen, bueno, mira, la mujer es la que decide y la mujer es la que a mí me deja fuera, y simplemente lo decide no por su conveniencia, sino por un estatus que realmente no entiende. Eso es lo que es un red pilero. El red pilero ya empieza a entender las cosas de una forma un poco más violenta, no no con un grado de peligrosidad bien marcado, pero como todo el mundo dice, el que es red pilero en algún momento, dentro de las cámaras de eco determinadas, que son casi todas las redes sociales, se va a transformar en black pilero, que se le dice, ¿no? Básicamente aquel que describe la estructuración del black pill, de la píldora negra, ¿no? Ya no es simplemente la roja o la azul, donde ya directamente es mucho más determinante, ¿no? Donde el odio dirigido, obviamente, es lo que hablamos al principio, el 100% de la responsabilidad la tiene la genética, la cual yo no manejo. Pero entonces, ¿a quién traslado esa responsabilidad? ¿A la sociedad? ¿Por qué? Porque la sociedad es la que determina quién es genéticamente correcto y quién no. Pero la genética, entonces, todo lo que está pasando no es mi responsabilidad. Ahora, como no es mi responsabilidad, ya no simplemente son las mujeres, exclusivamente las que me someten a mí a esta pena o a esta frustración, sino que también los hombres entran dentro del sistema o aceptan el sistema de la genética correcta, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya se amplía por completo el rango o el target o el blanco de ataque. Ya no es simplemente las mujeres, como sería un respirero, sino que también es indiscriminado. No indiscriminado para que él, dicho hecho, esto pasó en el ataque en Santa Fe. El chico no seleccionó a quién no matar, por ejemplo, por llamarlo de una forma, no puedo desarrollarme mucho en la investigación, pero seleccionó a quién no matar, por más que él estaba apuntando con un arma, por estas características que les digo, ¿no? Lo seleccionó para no matarlo, se corrió, dejó de apuntarle y siguió ejecutando disparos sobre el resto de los chicos. Esto realmente me genera un odio radical absoluto y muy, muy difícil de desradicalizar, obviamente, a un chico de estas características. ¿Por qué? Porque sigue con el mismo consumo del mismo material. Ya no simplemente tiene su ideología social ya determinada, sino que además sigue consumiendo contenido dentro del ecosistema, ya sea de ultraderecha o de TCC,
se retroalimenta un grupo con otro. Ese es el gran problema, ¿no? Que existe en la detección y sobre todo en la prevención, ¿no? Ahora, algo bien claro, un ejemplo bien claro del Black Pill en la historia, bueno, fue la Isla Vista, ¿no? Donde Elliot Roger, conocido atacante, adorado por todos, estos individuos y todos, sobre todo la True Crime Community, inspiró su ataque también en un concepto incel, ¿no? Donde él claramente se ve que por su estética intentó pasar, y dicho hecho, pasó por su ideología de Red Pill y terminó en radicalizándose en la Black Pill, lo cual generó o justificó el ataque a toda la comunidad educativa dentro de Isla Vista, ¿no? Es uno de los mayores referentes de Roger después de Columbine, ¿no? de Dylan y Harris. Esto es recuerden que estamos hablando de efecto copycat. Esto incluso pasa también con los radicalizados incel. Adoptan también muchas veces, como pasó en Santa Fe, el copycat del TCC, ¿no? De los atacantes masivos. Ahora bien, hagamos una especie de síntesis, a ver básicamente de cómo estos nuevos extremismos, los NBA, y con las subculturas y grupos analizados, cuáles son los objetivos primarios, básicamente cuál es la motivación y claramente cuál es cómo se genera, cuál es el gatillo que dispara, ¿no? La radicalización. Vemos como en 764, hablamos de esto, el sadismo, el control y el capital reputacional es obviamente lo que motiva, en TCC la fascinación, el estatus, el efecto copycat del que recién hablábamos. En el incelato, bueno, la motivación son varias, depende de qué parte de la radicalización esté, pero obviamente siempre está centrado en el castigo misógeno, obviamente contra las mujeres, y en el victimismo biológico, depende de lo que hablábamos antes, si sos un black pillero o un red pillero. Y el perfil de la víctima, donde va orientado todo esto, bueno, 764 como reclutamiento, ya lo vimos, a menores vulnerables de entre 8 y 17 años, en TCC, masiva, ya es mucho más masiva esta aleatoria, pero generalmente está descrito entre chicos de entre 11, 12 y hasta 23, 24 años. El incelato, básicamente, si bien la víctima donde el masculino, como recién dije, los femeninos, posibles atacantes, está dirigido el accionar, obviamente son las famosas Stacy que recién definíamos, y los chats, ¿no? Y cuando sos black pillero, generalmente de forma indiscriminada. Ahora bien, en 764, ¿cómo es la operatoria? Básicamente es un enjambre descentralizado y la participación probada, o sea, básicamente el reclutamiento, como lo vimos, ¿no? Como la víctima, la posible víctima se transforma en victimario y como el posible victimario también se transforma en víctima si no cumple los objetivos. Obviamente la consolidación pasiva en TCC y la inspiración de los lobos solitarios. Y en el INSEE, obviamente, podemos repetir lo mismo, porque son cosas que son normales, y ya no es un sistema que uno diga, bueno, voy a controlar dónde entra mi hijo. No, porque ya hay sistemas los sistemas no es que están diseñadas las redes sociales para eso. Estos sistemas utilizan las redes sociales para hacer su diseño, entonces no pasa por ahí. Las cámaras de eco son parte de la modernidad. La cámara de eco es el efecto, pero no es para lo cual realmente fue creado, por ejemplo, TikTok, ¿no? Y el disparado del gatillo del radicalizador, realmente en 764, era lo que estábamos viendo al principio, ¿no? Cuando hablamos del rito del blue writing, o de los lore books, creo que hablamos, que decía, yo te adquiero lore books y eso me da prestigio dentro de la organización 764. Entonces, obviamente, el salto de la movilización es la generación de ataques, o la planificación de ataques, y sobre todo la estructuración de manifiestos previos a la comisión de ataques, ¿no? Eso es bien claro de la extrema derecha, incluso. Y obviamente en el incelato, la absoluta, o el absoluto paso desde el red pill hasta el black pill. Una vez que ya tenemos determinado que el salto fue el black pill, ya el riesgo es prácticamente crítico, ¿no? Bien, hasta ahora desarrollamos todo esto. ¿Qué es lo que los nuevos desafíos que nos plantea estos extremismos violentos? Incluso que nos obliga a tratar de entenderlos y abordarlos como si fueran actos terroristas. Bueno, obviamente el método investigativo es lo que veníamos hablando durante toda la charla, cómo dificultan la prevención, obviamente, a través de fíjense que yo la hablé con lenguajes
medio rara, ¿no? Black Pilero, que el chat, que la Stacy, bueno, la utilización de esos lenguajes por parte de los jóvenes y de la asignación de palabras a veces random a determinados significados hace que sea muy complejo tratar de rastrear en qué etapa está cada uno o qué riesgo, qué potencial riesgo demuestra cada investigado. A nivel virtual, la utilización de VPNs, obviamente, y la migración de los servidores constantes hace muy compleja la trazabilidad. Recuerden que siempre empezamos analizando o tratando de detectar entidades virtuales, las cuales posteriormente tenemos que pasar a la fase de individualización, básicamente, lo cual es completamente complejo, ¿no? Como los vengo diciendo, cuando plantean la estructura de una organización ya con toda una solapa virtual completamente diseñada, muy complejo. Obviamente, ¿qué es lo que busca este tipo de organización y cómo nos complica básicamente la detección? Es la ausencia jerárquica. Ya cuando hablamos de estructuras que están completamente descentralizadas, es muy complejo, no simplemente al momento de la individualización, sino de determinar quién es el que organiza y quién es la víctima y quién es el victimario. Todo eso claramente es un nuevo desafío que hay que empezar a afrontar, ¿no? Y sobre todo el que hablábamos recién, la vulnerabilidad legal, ¿no? Cómo estos objetivos, tanto ideológicos como sociológicos, no investigar, por ejemplo, un caso de extorsión únicamente de manera aislada y no vincularlo con las estructuras de radicalización que persiguen como objetivo la Comisión de Extremismos Violentos es un error estratégico. Justamente porque viendo este tipo de hechos, podemos desarticular partes o alas de estas organizaciones virtuales y simplemente muchas veces se investiga un delito únicamente por su impacto y no por su causa. Esto es algo que son los nuevos desafíos que nos pone, ¿no? Este tipo de instrumentación. Ahora bien, ¿cómo y de qué manera básicamente podemos tener un poco más de éxito, digamos, en el rastreo, en la prevención y obviamente la interrupción de la ejecución de un ataque basado en estas ideologías? Y claramente es lo que hablamos recién, ¿no? El poder establecer un rastreo activo, un buen rastreo de criptoactivos también, porque la parte de financiamiento también está dentro de estas estructuras. Poder tener acceso o tener mucho más conocimiento de los criptomercados donde se maneja, y cuando hablo de criptomercados hablo justamente de foros específicos donde se realizan todas las transacciones, no simplemente monetarias, sino sobre todo ideológicas. Tratar de lograr lo que denominamos como una desanonimación y poder establecer un contacto peer-to-peer, de punto a punto, y no que pase entidades violentas. Ya hemos visto y hemos detectado en otras partes del mundo donde parte de los supuestos investigados no tienen una entidad física. Hemos visto con la inteligencia artificial hoy en día hasta se pueden diseñar interacciones, digamos, de avatars que justamente están diseñados no para no responder a una entidad física, sino justamente para hacer el efecto disparador de propaganda de este tipo de estructuras. La dark web, bueno, lo que hablábamos recién, más apuntada a donde pasan ciertas estructuraciones mucho más codificadas, más que nada que tiene algo que ver con el financiamiento y no tanto con la difusión masiva de la publicidad, ¿no? De propaganda. Y acá viene algo que es algo que para mí es fundamental, que nos plantea nuevos desafíos y que debemos abordarlo de forma íntegra y creo que de lo más rápido posible, que es entender lo que es el terrorismo sociológico, ¿no? Lo que viene a plantear en nuestro país. Y es tener un reconocimiento legal de ciertas tácticas, de las que hablamos recién, por ejemplo, el swatting, ¿no? No dejar de darlo, mirá, esto es un delito exclusivamente de extorsión o falsa denuncia, no, darle una entidad, ¿no? Darle una entidad con sus motivaciones determinadas, con su pena determinada y empezar a aprender y a evolucionar a nivel legal sobre esto, ¿no? Del swatting,
tanto los logrbooks como bueno, el grooming ya estaba bastante regulado. Los enfoques descriptivos o la difusión ideológica del Black Pill, que también tendrían que constituir una figura penal determinada. Si queremos tener un poco más de éxito a nivel investigativo, porque tanto con el terrorismo como los extremismos, perseguimos la interrupción, la individualización y sobre todo la interrupción de los procesos, pero muchas veces, la mayor cantidad de veces, sin ningún costo real penal, ¿no? Son delitos muy mínimamente marcados, o si yo interrumpo, claramente no comienza la ejecución del acto penal, ¿no? Entonces, la prevención también tiene ese costo, no poder tener o no tener diseñado una estructura legal que reprima conductas determinadas, sobre todo basadas en estos extremismos violentos. Claramente, más que la interrupción, no voy a lograr nunca una prosecución penal adecuada a este tipo de individuos, ¿no? Y por último, bueno, que es lo que hacemos y lo que estamos probablemente mucho más avanzados hoy en día en el departamento, es el análisis de la radicalización, ¿no? Que es básicamente hacer una preparación psicológica temprana. La infiltración, cuando hablamos de infiltración, no hablamos de un agente encubierto, no hablamos, sino justamente entender hoy en día el ciberpatrullaje en este tipo de extremismos violentos o de estas subculturas pegó un giro, un vuelco. Ya no tengo que salir a buscar, sino ser parte mismo de las cámaras de eco que hablábamos, de los algoritmos. Y cuando yo entre dentro de ese algoritmo, esos algoritmos me van a devolver a mí quiénes son los que están atravesando o cuáles son las posibles víctimas de este tipo de operaciones, ¿no? Tanto del grupo como de la subcultura. Entonces, eso se hace con la finalidad, obviamente, de detectar los saltos que hablábamos recién, los saltos en los grados de radicalización, si están sometidos o no, voluntariamente o involuntariamente, a estos sistemas de captación que hablamos, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que vemos que nos plantea este tipo de extremismos ideológicos, sociológicos. Ahora hay que cambiar toda la estructuración nueva de cómo entenderlo, ¿no? Entonces así podemos más o menos concluir que la seguridad en cuanto a la prevención de este tipo de actos no es no hay que enfocarla tanta a la materialización física, ¿no? Sino que es justamente el avance del conocimiento, tanto integral o el desarrollo integral del conocimiento, básicamente en estas redes descentralizadas. Esto pasa, si bien tiene su manifestación a nivel real, en la vida real, pero se gesta y se inicia exclusivamente en la faz virtual, ¿no? Y por último, tengo tiempo, sí, todavía casi nada. Los indicadores, básicamente, que podemos determinar, ¿no? Básicamente son bastante específicos. Desgraciadamente uno trata de hacerlo cada vez más fácil, pero esto le exige cada vez más especificidad y a veces tal vez no logra ser lo suficientemente claro como uno busca, ¿no? Que, por ejemplo, cuando un individuo tiene un consumo, la que ya hablamos, lo que hablamos al principio, de la propaganda vinculada a la extrema derecha, al neonazismo, bueno, ya es un indicador. Cuando tiene comentarios en las redes sociales basados en delitos de odio, o generalmente discriminadores, o xenófobos, o incluso antisemita o homofóbico, bueno, sí, son indicadores claros. Los más específicos, que son un poco más difíciles de entender si no se tiene experiencia en la temática, es ver cómo simbología ya vinculada directamente a los grupos, incluso a subculturas, como por ejemplo, pero sí podemos ver, por ejemplo, si hay adoración o tienen fascinación por los tiroteos escolares, tiroteos masivos. En esto entran un montón de circunstancias. Por ejemplo, cuando vemos la terminología que tenemos ahí, rat, o rat selection, rat en inglés es ira, natural selection, son inscripciones que tenían ambos tiradores de Columbine en las remeras que utilizaron cuando hicieron el ataque. Esto se replicó en el chico de Santa Fe, se replica a nivel virtual, cada vez vemos más, incluso mercados en conocidos mercados virtuales donde venden este tipo de indumentaria. I'm sorry, básicamente, porque refleja el tiroteo de Toronto, de Buffalo, del supermercado Tops. Hoy en día estamos viendo incluso la nueva, que esto la verdad que es bastante complejo, la nueva
terminología, sorpresa, surprise, que en primera instancia se había dicho que el chico que había hecho el ataque, que hizo el ataque en Santa Fe, dijo eso, salió del barrio y dijo sorpresa. Hoy en día ya está como parte del lenguaje utilizado por estos chicos radicalizados. Cuando vemos la abreviación ER, Roger, cuando vemos DKH, básicamente las iniciales de los tiradores, etc. Hay un montón de indicadores, ¿no? Pero son mucho más específicos, hay que poder entenderlos un poco más rápido. Más abierto cuando vemos obviamente la participación de contenido vinculado a TCC, ¿no? Como entrar a páginas como Watch People Die, donde se comparte GOE, de foragora.net. Hay un montón, son infinidades que son abiertas, ¿no? Cuando vemos gente que es retraída y empieza a hacer planteos incluso de misantropía, como lo hemos planteado, cuando vemos que se comparten comportamientos o incluso se demuestran comentarios en redes sociales basados en el nihilismo, donde le echan la culpa a todo lo que pasa de la condición humana, donde vemos comentarios recurrentes también a atacantes escolares, donde empezamos a ver fascinaciones de chicos por armas de fuego o armas de puño, donde vemos inclinaciones tanto esotéricas como satánicas vinculadas a opiniones políticas. Hay un montón de indicadores. Voy al último directo donde vemos, por ejemplo, parte del lenguaje que utilizan estos chicos, como por ejemplo la terminología LARP, ¿no? Que para los que más o menos están en el tema lo pueden entender, pero si no, LARP significa, nace de un juego de rol, ¿no? Que es Live Action Role Playing, que es, en este ambiente lo que significa es, de todo lo que yo me radicalicé, bueno, a partir de ahora soy un LARPer porque busco pasar directamente todo lo que mi radicalización virtual a la vida real, ¿no? A través de la comisión de un acto violento. Bueno, no los quiero aburrir más, ya fue muy larga, creo, ¿no? Igual el tema es muy extenso, es muy específico y la verdad que a nosotros nos exige aprender y estar a la vanguardia día a día. Y bueno, por lo menos traté de expresarles o de volcarles un poco de la experiencia que tenemos en el departamento al trabajar con estos nuevos extremismos violentos. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Martín. Excelente exposición magistral. Te lo agradecemos mucho, pero todavía tenemos unos pocos minutos y te vamos a sacar el jugo de todo lo que podamos. Buenísimo. Para hacer algunas preguntas si la gente quiere tener algunas preguntas. Así que dejamos abierto por unos minutos a ver si hay gente que quiera preguntar algo específico. Es muy amplio lo que dijiste, muy completo, pero vamos a darle la oportunidad si hay alguna pregunta para la... Por favor, para eso estamos. Mucho más, el Zoom tiene 100 cupos, pero hay muchos más en YouTube, y sabemos que 100 equivalen a muchos más porque vemos que hay salas completas en las distintas instituciones federales de Argentina que están en el Zoom. Así que abrimos unos pocos minutos que nos quedan, a ver si podemos ampliar un poco más. Por favor, a la sala, los que quieran preguntar, Martín lo selecciona o algo directamente, diría yo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, por favor, adelante. Cuando hablamos ahí de establecer rastreos activos, ¿a qué se estarían refiriendo con ese rastreo activo? El rastreo activo de los posibles atacantes, decís vos. El rastreo activo de los posibles atacantes básicamente es lo que llamamos o interpretamos como ciberpatrullaje, ¿no? Si bien nosotros no podemos esperar a nivel preventivo que alguien detecte o alguien indique en la vida real la intención de hacer un ataque de estas características, muchas veces hay que salir a buscarlos, básicamente. Y el rastreo activo es entrar dentro del mismo circuito que entran ellos. Ya no es como era antes, que hacer un ciberpatrullaje era, les pongo el ejemplo clásico, antes buscabas un comentario en Twitter, eso era ciberpatrullaje. Antes buscabas, por ejemplo, indicadores de radicalización en un comentario en Twitter, pero sabemos que Twitter, que esto es la gran diferencia que tenemos con los adolescentes, los que somos un poco más grandes, ¿no? O los que estamos ya hace muy lejos de la adolescencia, que es, no entendemos las redes sociales y los
y los espacios virtuales de la misma forma que lo entienden ellos. Entonces, tenemos que esforzarnos para entender esa forma. Entonces, sabemos que antes hacíamos, por ejemplo, el ciberpatrullaje en X o en Twitter, ¿no? Ahora bien, Twitter no tiene absolutamente nada que ver en su formación primaria ni en el objetivo que los chicos le dan que TikTok. Entonces, es más efectivo hoy en día pasar en la parte pública, digamos, que es donde se da todo esto, pasar a ser parte de esa cámara de eco. Entonces, ¿cómo lo haces? De una forma muy fácil. En tu usuario, buscas lo que sabes que el chico va a buscar. Automáticamente la cámara de eco de un algoritmo te empieza a devolver todo eso y todos los usuarios que comparten eso. Ya prácticamente no hay que ir a buscarlo, sino que cuando vos tenés el conocimiento necesario y diagramás un usuario, por ejemplo, o una cuenta de TikTok con esas características y ese tipo de búsquedas, automáticamente te devuelve solo el entorno. ¿Entiendes? ¿Claro? Mientras tanto, te puedo hacer una pregunta, mientras otros piensan la suya. Mencionaste Columbine, que fue de 1999. En la Argentina no veíamos esto y realmente, sobre todo el último año, estamos viendo el primer caso que acabas de mencionar en Santa Fe, el primer caso concreto de crimen. ¿Cómo ves la evolución de esto en la Argentina? Bien. Mira, en la Argentina, si bien tenemos, no confundamos los primeros indicadores o mucha gente me dice, ¿por qué no tomas en cuenta lo de Pantriste? Porque las motivaciones eran diferentes. Esto realmente es el primero. El de Santa Fe es el primero dentro de este tipo de motivaciones y con este tipo de efectos. Si me preguntan a mí si empezamos a trabajar en esto a partir de Santa Fe, les digo que no. Hace fácil 4 o 5 años que venimos trabajando esta problemática. La gran diferencia es que, y muchas veces en colaboración con agencias internacionales, ¿no? Como por ejemplo con el FBI, que sí tienen acceso a un control un poco más estricto de lo que son las redes sociales. Entonces, la evolución de esto no es una novedad para nosotros, porque la verdad que el año pasado solo evitamos alrededor de 35 ataques de estas características. El gran problema es cómo cambia todo el panorama cuando se materializa un solo ataque. ¿Por qué? Porque se retroalimenta todo el ecosistema que vimos. Entonces ya directamente es... Antes corríamos con la, entre comillas, seguridad de que al no haber un ataque, no iba a haber una masificación ideológica. Al haberse cometido ya un ataque, la propagación es absoluta. Lo cual ahora nos pone en un estado de alerta muy superior, ¿no? Donde nos obliga a justamente a describir lo que preguntaste recién, la pregunta anterior. Te obliga por completo a salir a buscar. Te obliga por completo a tratar de interrumpir lo más rápido posible, porque ahora la velocidad es otra. Una vez cometido un ataque, ya no tenés el mismo tiempo, tanto en la detección como en la interrupción, como tenías antes, que la problemática existía, pero no se había desencadenado. Y ahora yo lo comparo mucho como cuando tenés una enfermedad, ¿viste? Como tenés a veces tenés un virus de la gripe metido adentro, pero te das cuenta únicamente cuando tenés los síntomas. Luego del ataque, empezamos a sentir los síntomas, básicamente de los síntomas de extremismo fuerte. Empezamos a sentir el ataque en Santa Fe, digo, ¿no? Empezamos a sentir a nivel masivo este tipo de ideologías, ¿no? Y la urgencia claramente no es simplemente aprender de ellas, sino salir a interrumpirlas, a cortarlas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Martín, por tu respuesta. Ni que hablar, muchas gracias por tu dedicación al tema, que no es teórico, es muy práctico, y sos parte del sistema de seguridad nacional tan importante que estamos desarrollando en todo el país, que está presente acá en este sitio. Muchísimas gracias por la clase magistral que nos acaba de dar. Muchísimas gracias a todos los numerosos participantes en todo el país. Es muy bueno destacar que las 24 provincias están presentes acá en forma relevante y con los expertos
y distintos especialistas en estos temas. Así que muchas gracias a toda la gente del país, desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Damos por concluido esta nueva capacitación de análisis y prevención de los procesos de radicalización y la propagación de ideologías asociadas al extremismo violento. Así que esta es la segunda evento que estamos haciendo y habrá más en el futuro cercano. Muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Excelente. Con 4%. Chao, Gordi.